Estás escuchando Radio Ginastera, la radio del Conservatorio de Música de Morón, Alberto Ginastera. Entrevistas, producciones propias, pasado, presente y futuro de nuestro conservatorio. Un espacio de música abierto a la comunidad. Radio Ginastera. La radio del concert. Bienvenidos a esta cuarta entrega de Radio Ginastera. Hoy, 11 de abril, conmemoramos el natalicio del maestro Alberto Ginastera. Además, tendremos un homenaje a Astor Piazzolla en el centenario de su nacimiento. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y vamos a escuchar a la vicedirectora Romina Suárez y al director Fabián Ponfil, que nos van a contar cómo se conocieron Astor Piazzolla y Alberto Ginastera. En el libro De padre a hija de Cecilia Scalisi, Georgina Ginastera, hija del gran compositor, cuenta a través de relatos, cartas y vivencias, entre otras anécdotas, cómo fue esta experiencia. Cuando comenzó a dar clases en 1936, las cosas cambiaron definitivamente para él, porque la música lo llenaba todo, le daba las seguridades que en la infancia le habían faltado, la felicidad y la fortaleza de la que me habló en una carta ya citada. Astor iba a tomar sus lecciones de piano y armonía en Barracas y tuvieron mutuamente el privilegio, mi padre, de que su primer discípulo fuera Astor Piazzolla y Astor de que él fuera su primer maestro. Lo rememoraban extensamente. Astor contaba cómo había llegado a sus clases por intermedio del genial Arthur Rubinstein. En esa época integraba la orquesta de Aníbal Troilo, pero tenía inquietudes y ambiciones muy diferentes a la de sus compañeros. Quería componer música culta y abrirse un camino propio. Siendo aún muy joven, tuvo el coraje de presentársele a Rubinstein súbitamente, durante una estadía del pianista en Buenos Aires, llevando una composición suya bajo el brazo. Le explicó que había compuesto un concierto para piano, que Rubinstein con todo gusto leyó a primera vista. Cuando éste le pidió la parte de orquesta, el pobre Astor cayó avergonzado en la cuenta de que lo que había escrito era en todo caso una sonata. Rubinstein advirtió sin embargo su talento y le aconsejó que estudiara. Se tomó el trabajo de llamar por teléfono a Juan José Castro para recomendarle al joven alumno y éste, que no disponía de tiempo, le ofreció el número de mi padre. En su libro de memorias, entrevistas con Natalio Gorín, relata con viva generosidad lo que significó esa experiencia para él, y lo cuenta así. Alberto vivía en Barracas, en la calle Universidad 844, en la casa de sus padres. Tenía 5 años más que yo, pero de jóvenes nunca nos tuteamos. Solo de grande, cuando iba a visitarlo a su casa de Ginebra, en Suiza, pude encontrar al Ginastera capaz de hacer una broma. El que yo conocí en Barracas era muy introvertido, todo vestido de negro, parecía un pastor protestante. Es el compositor argentino más importante de toda la historia. Todo lo que hizo tuvo trascendencia mundial. Fue el maestro que me dio la base. Aprendí orquestación, que es uno de mis fuertes, y todo aquello que en años después perfeccionaría con Nadia Boulanger en París. Los casi 5 años que estuve con Alberto no los recuerdo solo por la técnica, también me transmitió el humanismo de sus mensajes. Decía Alberto que el músico no puede quedarse únicamente en sus partituras. Tiene que saber pintura, literatura, teatro, cine. Para mí fue un impacto de alto voltaje. Escucharemos a Patricio Palazzo, alumno de Victoria Lamberti
interpretando obras de Alberto Ginastera celebrando su natalicio.
Libélulas y Pimientos, el bloque de producción con Andrea Escobar. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Escobar y estamos en la sección llamada Libélulas y Pimientos. Esta sección la dividimos en 3 partes. Una primera parte en la que vamos a ir compartiendo con ustedes el trabajo de los ensambles grandes del conservatorio. En esta ocasión va a estar el profesor Diego Pérez, quien está dirigiendo la Camerata Concentus. Nos va a compartir parte del material que estuvieron trabajando y nos va a brindar información de cómo trabaja él, cómo trabajó en el 2020 y cómo trabajó la obra que vamos a estar escuchando. Luego entramos en la sección de música de cámara, en la que van a tocar Ignacio González Duré y Micaela Gisolfo, una obra de Astor Piazzolla que se llama Night Club 1960. Y finalmente vamos a escuchar una obra del maestro Adolfo Schwesting. Es una obra que él compuso para contrabajo y electrónica. En este caso el contrabajo lo toca Luciano Roa, que es un alumno del conservatorio. Espero que les guste y nos vemos la próxima. Un abrazo. Buenas tardes, mi nombre es Diego Pérez. Yo soy el director de la Camerata Concentus y quería comentarles un poquito qué es la Camerata Concentus. Es un ensamble coral integrado por alumnos, exalumnos y profesores egresados de las carreras de canto lírico, instrumento y dirección coral del Conservatorio de Música Alberto Ginastera de Morón. Funciona como coro de la cátedra de dirección coral de dicha institución, en donde sus alumnos realizan las prácticas correspondientes. La Camerata Concentus ha realizado diversos conciertos y sus puntos salientes en su repertorio son las interpretaciones hechas de Il Festino de Adriano Banchieri, el Magnificat de Claudio Monteverdi, Magnificat de Antonio Vivaldi, el Salve Regina en sol menor de Joseph Haydn, el Miriam Siegesgesang de Franz Schubert y la Fantasía Coral Opus 80 de Ludwig van Beethoven. Este coro pertenece, como ya les dije, a la cátedra de dirección coral, pero en el mismo participan alumnos de toda la comunidad educativa del conservatorio. Si bien algunos la cursan como materia, como aquellos alumnos del profesorado de instrumento que cursan el espacio institucional como materia, los alumnos de canto lírico la cursan como práctica de conjunto y luego en el profesorado también la cursan como espacio institucional. También está abierto a cualquier alumno del conservatorio que quiera acercarse y participar del proyecto. No solo es un proyecto áulico, sino que es un proyecto artístico en donde tiene su agenda de conciertos, sus presentaciones y su preparación para concierto. Los alumnos de dirección coral también cursan ahí adentro, más allá de dirigir el coro y de prepararlo como su instrumento para la cátedra y para sus exámenes. Cursan también la materia de práctica de la dirección coral y también cursan la materia de práctica docente dentro del mismo organismo. Así que, bueno, es un amplio abanico en donde muchos alumnos cursan como materia el espacio, pero otros se acercan e incluso permanecen durante años como integrantes y eso nos llena de orgullo. Está abierto a toda la comunidad educativa que quiera participar de los ensayos y del mismo. Bueno, lo que vamos a escuchar, interpretado por la Camerata Concentus, es una obra del compositor alemán del romanticismo Joseph Rheinberger, nacido en 1839 y fallecido en 1901. La obra se llama Abendfriede, significa paz en la tarde. El texto es del escritor alemán también del romanticismo tardío Friedrich Richert y dice más o menos así: la golondrina se balancea con la canción de la tarde. En el tallo, debajo del techo, en el campo y en la ciudad hay paz. La paz está en la casa y en la habitación. Un brillo cae del rojo de la noche en la calle tranquila. Y antes de irse a dormir, dice el mensajero, será una hermosa mañana.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Micaela Isolfo, soy violinista y con mi compañero Ignacio González, guitarrista. Durante el 2020 estuvimos trabajando de manera totalmente online, o sea, los dos separados. Nightclub 1960 de Astor Piazzolla, y nuestra experiencia fue bastante favorable, pese a que nunca pudimos ensayar juntos. Todo lo que hicimos fue mediante audios. Fue bastante bien todo. Hubo situaciones que los dos coincidíamos que tardábamos mucho para hacer algo que en un ensayo presencial, o sea, frente a frente, lo hubiéramos resuelto en no más de 10 minutos, que tal vez dura. O sea, mediante audios tardábamos varios días, bastantes días en resolver ese tipo de cositas. Pero en general fue una linda experiencia. No sé si lo repetiría, pero por el hecho de esto, que preferimos ensayar 1000 veces de manera presencial que online. Pero nada, hicimos lo mejor que pudimos. Creemos que la versión la final, por así decirlo, está muy bien, aunque lo vamos a seguir sosteniendo. La mejor versión siempre va a ser cuando la podamos tocar en persona y podamos hacer música en tiempo real y no solamente con grabaciones y audios. Hola, mi nombre es Ignacio González Duré. Estoy estudiando la carrera de profesorado en instrumento, en particular guitarra, y cursando la materia de cámara en la cátedra de Andrea Escobar. Dentro del contexto de pandemia por el que aún estamos atravesando, pudimos desarrollar conocimientos de tecnologías o aplicaciones que nos permitieron alcanzar los objetivos de la materia. La música durante la cuarentena ha sido una caricia al alma, nos mantuvo activos y permitió el relacionamiento social a distancia con otros músicos. Ha sido realmente grato escuchar al finalizar el curso el producto al que se llegó con la tutoría de Andrea en su cátedra de cámara. Esto nos permite y nos entusiasma para poder continuar con este camino en el transcurso de este año. Reconozco que las clases presenciales tienen su valor y entiendo que ha sido un gran desafío llevar adelante para el docente la enseñanza y para el alumno adaptarse a esta nueva metodología. Pero en base a los resultados, nos damos cuenta de que hay un gran potencial, que este formato de educación nos permite desarrollar aptitudes que seguramente nos van a resultar muy útiles en nuestra vida profesional. Por ejemplo, el conocimiento de nuevas tecnologías, ya sea programas de edición, tanto de video como de audio, cómo grabar una obra considerando que el otro músico no se encuentra en el mismo lugar, como sí ocurriría en las clases presenciales. Finalmente, quiero agradecer el entusiasmo, la energía, contención, orientación y permanente apoyo de Andrea Escobar y al Conservatorio Ginastera, que como institución ha tenido la capacidad de adaptarse a estas circunstancias, logrando continuar con el ciclo lectivo, haciendo foco en la capacitación del alumnado.
Espumamundo es una obra escrita para un contrabajo preparado con 4 cuerdas graves en mi y electrónica. Esta obra está gestada a partir de un poema que lleva el mismo título y que forma parte de mi libro llamado Bajo el orden de los objetos. Este poema describe un proceso de lucha, confrontación, disolución y creación de la vida en un pasado muy remoto, en los tiempos del origen del mundo. En este contexto aparece como protectora de la naturaleza Yasí, quien en la cosmogonía guaraní es la luna, la diosa de la fecundidad, del desarrollo de plantas. La obra plantea un continuo sonidos en permanente transformación, a partir de la gradación de un flujo sonoro mutable. Espumamundo comprende la diversidad de múltiples fragmentos en combinaciones continuas y variables. La uniformidad de una textura puede presentarse como un material plástico sujeto a distintas manipulaciones. Los objetos aparecen como móviles sonoros que se desfasan, se superponen, se aíslan y crean distintas presencias armónicas y tímbricas. Se producen así movimientos ondulantes caracterizados por transformaciones abruptas de color. La idea fue que las 4 cuerdas graves del instrumento pudieran sonar por simpatía y generar una sonoridad grave, densa, con muchas resonancias. La pieza busca representar una sonoridad rústica, arcaica. En la electrónica tiene una fuerte presencia de los instrumentos de percusión que no escapan a las referencialidades de sus fuentes. Esta obra pudo realizarse gracias a la colaboración del profesor Omar Moreno, que preparó su instrumento y grabó parte del material que luego fue utilizado en la obra. Posteriormente, el trabajo continuó con Luciano Roa, quien realizó además el registro en los estudios del Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta. La pieza recibió una mención en el concurso internacional de composición Atahualpa Yupanqui, organizado por la Universidad de Lanús en el año 2011.
Radio Ginastera, la radio del concert. Grandes maestros de Ginastera, con Nora Bortiri. Estimados oyentes, en esta nueva entrega dedicada a los grandes maestros del Ginastera, escucharemos al maestro Manuel Mazzone. Egresado del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo como profesor nacional y superior de música y licenciado en Artes Musicales por la UNA, Manuel Mazzone fue becado a España y Estados Unidos, donde se gradúa de Magíster en Artes en la New York University. Grabó 5 discos y a la par de una intensa actividad docente que continúa en la actualidad como profesor titular de las cátedras de piano de la UNA y los conservatorios Astor Piazzolla y Manuel de Falla, fue maestro en nuestro conservatorio. Como pianista ha actuado en las salas más importantes de la Argentina, con orquestas como la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires y la del Teatro Argentino de La Plata. En su relevante labor como investigador, dirige entre varios proyectos la música para piano del romanticismo en la Argentina del siglo XIX, generaciones olvidadas de compositores nacidos entre los años 1820 y 1855, aprobado y radicado en la UNA en 2011, 2013, 2015 y retomado en 2020. Los invitamos a conocer su amplísimo currículum en la página del maestro Mazzone. Luego de unas palabras del profesor Leandro Barrientos, escucharemos Estudio Opus 10, número 4, en do sostenido menor, de Federico Chopin. El tango de la suite Aquel Buenos Aires, de Pedro Sáenz. Y finalmente, L'Embarquement Musitier, de Francis Poulenc. Los despido hasta el próximo encuentro, agradeciéndoles su acompañamiento. Hola equipo de Radio Ginastera, mi nombre es Leandro Barrientos y soy profesor de piano en el Conservatorio Alberto Ginastera, donde también fui alumno del maestro Manuel Mazzone, que es quien nos convoca hoy a esta parte del programa. Todos aquellos que fuimos alumnos de Mazzone siempre nos sentimos afortunados de tenerlo como maestro en el conservatorio,
A través de sus clases pudimos conocer las distintas facetas de su quehacer musical. Por un lado, el docente, que nos transmitía sus conocimientos, produciendo un gran incentivo a la hora de aprender y generando mucho entusiasmo por volver a trabajar las obras a la clase siguiente. Clase donde nos inculcaba también el gusto por la música contemporánea y la tarea de difundir la obra de compositores argentinos. Además, fuimos testigos de la labor que lleva como investigador, ofreciendo, por ejemplo, un gran aporte al conocimiento de obras de producción nacional que hasta hace poco eran desconocidas. Sin dejar pasar su calidad humana, podemos unir todas estas características de músico polifacético y encontrarlas en sus discos, donde conviven interpretaciones de los más diversos estilos musicales. Celebro que hoy pasen fragmentos de los discos del maestro Manuel Mazzone y agradezco al programa por dejarme participar. Un abrazo grande a toda la comunidad del Ginastera. Saludos.
Sincronías, el bloque de entrevistas con Elena Bortiri. Hoy, Lucio Capese, parte 2. Lucio, me gustaría que nos pudieras contar e ilustrarnos acerca de lo que vos considerás y de lo que se considera en general como música experimental. Como la música experimental es una indagación sobre la hora, la paleta de recursos es muy grande, es infinita, se podría llegar a decir. Lo que pasa es que tiene su historia, tiene su tradición. Hay lugares desde los que viene. Entonces eso determina esa paleta. Una fuente muy fuerte es el free jazz, por ejemplo. Entonces hay músicos que uno escucha haciendo música experimental, que tocan el saxofón, la trompeta, y que uno los ve vinculados con esa raíz. Otros músicos vienen de la música contemporánea académica y entonces en algunos casos tocan ese tipo de instrumentos y uno escucha que tienen ese tipo de formación, pero como te decía, hay algunos que también vienen de las artes combinadas, multimediático, entonces trabajan con video, trabajan con performance. Yo diría que las fuentes más fuertes son las que acabo de mencionar: el free jazz, la música contemporánea académica o la gente que ha estudiado artes visuales o arte conceptual. Esos orígenes son los que de alguna manera determinan la paleta y los criterios de análisis y de producción. Ahora, dentro de esa paleta siempre se da un margen de innovación, entonces hay gente que se muestra más vinculada que otra con esas raíces y hay gente que despega un poco más, pero no es una música que está absolutamente en el éter, no vinculada con una tradición, sino que de alguna manera se nutre de esas tradiciones que yo acabo de mencionar un poco antes, que son tradiciones muy recientes, tienen algunas décadas. Más allá de lo descriptivo, ¿qué valoras vos en la música experimental y hacia dónde ha ido últimamente tu actividad creativa? Cuando se habla de música experimental, yo te respondo a las consultas que vos hacés, pero es un término muy amplio, muy amplio. Hay muchos subgéneros y corrientes internas. Entonces, la pregunta que me estás haciendo ahora me coloca un poco más, de una manera más centrada, con más foco en aquello que es a lo que yo me dedico, que ha cambiado en estos 15 años y, digamos, tiene una característica común que yo empiezo a observar, digamos, en algún momento con cierta perspectiva,
mientras que creo que hace unos 15 años me sentía más adentro de una situación de una manera más natural, y ahora más natural, por decirlo, no pensando que ahora no sea, que sea menos natural que en esa, pero en ese momento lo hacía vinculando y estando en eso, considerando que ese era el lugar en el que tenía que estar, y no me proponía tener como una especie de perspectiva, un antes y un después. Creo que por una cuestión de madurez ahora veo un poco ese antes y ese después, y trazo un plan y me ubico en un lugar, ¿no? Hay características. Yo nunca me propuse que mi música tuviera una personalidad, es decir, que ser reconocido por tal tipo de material o por tal tipo de composición en determinada forma, tal tipo de melodías o de timbre o de aspecto expresivo. Eso es como que siempre lo dejé que tenga su propia vida, que aparezca de la manera en la que tenga que aparecer. Siempre me sentí muy libre en relación a mi identidad. Nunca busqué que suene música argentina, como nunca busqué que sonara música experimental tampoco. No hay como un sello o como una característica que yo quiera denotar al hacerla, sino todo lo contrario. Tengo áreas de interés sobre las que yo trabajo, y yo creo que esos aspectos tienen que aparecer solos. Si alguien tiene que ver una personalidad, si mi música tiene una personalidad, tiene que estar por detrás, tiene que aparecer de alguna manera por fuerza propia, no porque yo la subraye o quiera singularizar lo que hago. Entonces yo puedo describir un poco un trayecto. Cuando yo llegué, al principio estaba haciendo una música improvisada, en la que se hizo un trabajo técnico muy fuerte sobre la reconsideración de los instrumentos a través del uso de técnicas extendidas. El nivel de reformulación de la práctica instrumental que yo escuché en Berlín cuando llegué hace 15 años, yo no lo había escuchado en ningún lado. Es decir, músicos como el trompetista Axel Dorner o el tubista inglés Robin Hayward, o Andrea Neumann, que es una persona que toca con el arpa del piano, sacó el arpa del piano y lo transformó en un instrumento electrónico poniéndole un montón de piezos y de micrófonos de contacto en las cuerdas. Hay gente que se inventó sus instrumentos o que los reformuló de una manera muy radical. Y yo hice eso con el clarinete bajo y con el saxo. Y bueno, hay documentación en internet de un solo que creo que es del 2011, en el que trabajo con el clarinete bajo y con el saxo soprano, usando preparados y haciendo un uso textural del instrumento muy distinto al uso melódico que históricamente tienen. Después, lo que yo me di cuenta con el tiempo es que yo no quería abusar de esos recursos y de ese trabajo que hice con los instrumentos para hacer que alguien piense que el interés de la música en sí está en ese uso innovador de los instrumentos. Noté que pasaba eso y empecé a alejarme, porque me pareció que esa búsqueda que yo había hecho con los instrumentos se estaba haciendo un poco manierista, es decir, como que se empezó a generar una especie de escucha viciosa a ese trabajo creativo que estábamos haciendo, y que para mí esa escucha viciosa consistía en a ver quién hacía el uso más extraño del instrumento que estábamos tocando. Y eso es muy distinto a reformularlo. Uno puede meterse en esa búsqueda, en ese trabajo, y no darse cuenta
pero el paso de reformular el uso del instrumento a hacer un uso barroco de las técnicas extendidas está a 1 milímetro, está un toquecito ahí. Cuando yo me di cuenta que eso empezó a pasar, yo empecé a utilizarlo mucho menos y mi grado de interés, mi área de interés empezó a cambiar, porque me empecé a preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué yo empecé a trabajar los instrumentos de esta manera? ¿Y qué es lo que a mí me interesaba de esto? Lo que yo me di cuenta es que lo que a mí me interesaba era hacer una reformulación de cero de la práctica musical. Empezar a preguntarme prácticamente desde el desierto, desde la nada, qué es una melodía, qué es una armonía, que lo que yo había estado haciendo con mi instrumento era considerarlo no como un saxofón con una historia, sino como un tubo con agujeros, como si el instrumento me lo hubieran dado a mí y me hubieran dicho, mira, no sé cómo se llama, encontré esto en una cueva, fíjate qué música se puede hacer. Creo que eso tiene que ver con el momento en el que nos colocó Internet y en el momento en el que están todas esas comunidades, porque si yo te hablo de la música experimental como vinculadas al free jazz, a la música contemporánea académica, a las artes visuales académicas y a la música experimental intuitiva, yo creo que de alguna manera las comunidades que generaron esas músicas ya no existen tampoco como tales. Son comunidades pre-internet. Internet disolvió todo, disolvió el acceso al conocimiento, lo amplió, y muchas veces lo que percibo inclusive es que esas comunidades artificialmente se buscan a sí mismas y tratan de ofrecerse casi como una manera de enmarcarse y de obtener trabajo a partir del haber pertenecido a esas comunidades durante 30 años. Cuando creo que a nadie le importa, en realidad. Al tipo que te va a escuchar, puede importarle si es parte de esa misma comunidad y tiene un interés profesional, que es lo que a mí me parece que pasa en esas comunidades. Vos vas a un concierto de música contemporánea y el 98% de la gente que está escuchando es gente que toca esa misma música. Y se dan trabajos unos a los otros, porque están subvencionados por organizaciones estatales, y a la vida del planeta le pasan por el costado. Está bien, encuentran una forma de vida digna y creativa, pero a mí no me interesa eso. No me interesa ser parte de una comunidad subvencionada que encuentre un modo de vida a partir de las subvenciones estatales y que no haya una reflexión real sobre por qué no hay gente escuchándonos que no haga la misma música que estamos haciendo nosotros. Si no somos unos loquitos enroscados y le pedimos al Estado que nos banque y nos parece que eso es legítimo y está bien, puede ser que le haya servido a alguien hace 30 años porque eso era vanguardia y porque esas personas necesitaban de ese concepto y hicieron un buen uso de ese concepto. Hoy yo me permito cuestionarlo. Y así como cuestioné eso, cuestiono que en la música contemporánea muchos criterios que se consideran intocables, como por ejemplo que se use una batería electrónica, o como por ejemplo que alguien toque una melodía tonal, como por ejemplo, no sé. Yo soy parte de una generación en la que todas esas cosas han formado parte de mí. Yo he tocado melodías tonales y no las niego, he tocado beats, he hecho pogo yendo a recitales punks y no me parece que yo tenga que dejarlo de lado porque eso no es música contemporánea. No es más contemporáneo Stockhausen que los Sex Pistols. Ya no, ya está, ya fue eso. Es decir, hablar de Stockhausen como música contemporánea es un concepto de otro planeta. No es en absoluto más contemporáneo Stockhausen que David Bowie. No tiene nada más contemporáneo. Ese concepto para mí es un concepto muerto. Es decir, me parece que no hay una reflexión sobre la contemporaneidad si uno no se da cuenta de eso.
Entonces, eso cuesta mucho porque esos circuitos están delimitados, los recursos, la formación, los sistemas de valores siguen obedeciendo a esas comunidades, pero esas comunidades han perdido ese sentido. Entonces, si bien yo me vinculo y me siento vinculado a saberes que son de la vanguardia, y me interesa Bowie, pero me interesa cosas que Bowie no ha trabajado, me interesa el análisis espectral, me interesa trabajar con jazz intonation, me interesa trabajar con técnicas extendidas, el no vincularme con formas que ha tenido la música de producirse con un teclado digital. Tengo un teclado digital que me compré ayer, que es un teclado digital del año 85, porque tiene formas de hacer síntesis que me parecen re interesantes, y así puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Simplemente a lo que voy es que me parece importante hacer una reflexión sobre la actualidad y sobre el momento en el que estamos viviendo como un momento revolucionario, en el que lo que pasó a nivel de la difusión de saberes, de la comunicación de saberes y la de producción de hechos comunicativos se ha visto analizada y afectada de una manera muy crítica. Entonces, como músico contemporáneo, como músico experimental, yo tengo que hacer una reflexión sobre eso. Esto es muy largo, y lo que a mí me ha pasado entonces, volviendo a mi propio camino, es que yo hice esa reformulación del uso instrumental y después empecé a pensar qué sentido tiene una música contemporánea para la persona actual, para la persona de este momento. Y el trabajo que yo empecé a hacer, muy influenciado por un artista visual que es el que más me ha influenciado, que se llama Robert Irwin, es una persona que tiene 96 años en este momento, es hacer un trabajo sobre el sistema perceptivo, pensar al ser humano en su intimidad más básica, pensar cómo funciona el sistema auditivo, cómo funciona el sistema de habitabilidad, cómo funciona el ojo, qué es lo que hace el ojo cuando uno va a un concierto, por qué una persona que va a un concierto tiene que mirarlo, yo cuando toco un instrumento, si me interesa eso o si me interesa que mire el techo, si me interesa que tenga una percepción de la pared o si me interesa que mire la técnica instrumental. Eso me llevó a hacer un trabajo muy distinto al que estaba haciendo entonces, en el que empecé a trabajar con técnicas psicoacústicas que trabajan sobre efectos que se producen en el oído a través del uso de técnicas específicas. Y empecé a tratar de desmarcar mi presencia en el escenario usando pequeños parlantes de Bluetooth o juegos de globos. Entonces te voy a contar un proyecto que creo que es el proyecto más expresivo, más sintomático de lo que yo estuve haciendo en los últimos 10 años, que es un proyecto que llamo de música condicional, porque está condicionada por el momento y por el lugar en el que yo toco. Yo voy a un festival, por ejemplo, y les pido que me permitan grabar la sala en la que yo voy a tocar, y voy 2 días antes. Calculo las dimensiones de la sala y hago una grabación de la sala vacía. Pero a partir de las dimensiones que yo tengo de la sala, puedo calcular las frecuencias resonantes, es decir, las frecuencias que por una cuestión física resuenan en esa habitación con esas características específicas. Entonces las grabaciones que yo hago de la sala las hago poniendo el micrófono en unos tubos de cartón. Cuando vos pones un micrófono dentro de un tubo, lo que obtenés es una grabación de lo que sea, pero el tubo te da un tono. De acuerdo a la dimensión que tenga ese tono, la dimensión que tenga ese tubo, el tono va a ser más agudo o más grave. Entonces yo hago como una especie de telescopio en el que voy agrandando o acortando ese tubo, de manera que cuando yo grabo la sala vacía, esa nota que se escucha abajo de la grabación es una de las notas del espectro de frecuencias resonantes. Entonces grabo
7 u 8 veces hago tomas de 10 minutos de 7 u 8 tubos distintos. Con esas tomas yo hago una composición estéreo y después analizo esa toma con software que me permiten encontrar frecuencias del espectro que están en esa grabación, o en algunos casos considero esos tonos como nota fundamental. Entonces, a partir de ahí, hago todo una cantidad, preparo una cantidad de sine-tones, se llama en inglés ondas sinusoidales, que son sonidos que los puedes hacer con la computadora o con algunos instrumentos electrónicos analógicos, en los que lo que suena es solo una frecuencia, y que, bueno, las ha utilizado mucho Alvin Lucier y se escuchan, son las que se escuchan, en las que el timbre es ese timbre tan característico que tiene la onda sinusoidal, que es solo una frecuencia. Entonces hago una composición que dura el mismo tiempo que esa composición básica que hice con las grabaciones de la sala, y la proyecto cuando toco en vivo en parlantes muy chiquitos que están colgados en globos, y los globos tienen unos ventiladores que son coolers de computadora que están anclados al piso, y cuando yo los prendo se mueven en círculo sobre la cabeza de la gente. Entonces hay como 3 globos con parlantes que hacen a una composición en 3 voces. Por lo general, cuando son espacios más grandes, las he hecho hasta 5 o 6 voces. Y proyecto, hago escuchar por un sistema de difusión estéreo la grabación de los tubos que hice el día anterior. Sobre eso, en algún momento de la intervención de la pieza, yo toco con un saxo slide, que es un saxo que me permite tocar microtonos, y lo hago deambulando un poquito entre el público. Esto es una composición, es un proyecto que yo he hecho en 25 o 30 lugares, algunos al aire libre, otras salas muy grandes, en una catedral, en una piscina abandonada en Francia, en un ex shopping en Ostrava, en muchos lugares muy distintos. Pero lo que ha hecho este proyecto es que yo me vincule, el hecho de que yo voy 3 días y estoy grabando, me vinculo con la gente de la ciudad, me vinculo con los chicos que trabajan en las organizaciones culturales que organizan estos festivales, y es una pieza que está montada de manera exclusiva sobre las características acústicas del lugar en el que yo toco, pero también aparece grabada la gente que trabaja durante el día, el tránsito que se escucha de las calles aledañas, la actividad que puede haber en la misma sala donde yo grabo durante el día, y toda la técnica que yo utilizo, todos los elementos que aparecen en la sala están vinculados con aspectos perceptivos, es decir, cómo funciona el oído, cómo el oído escucha las ondas sinusoidales, cómo las frecuencias resonantes actúan sobre una sala específica. Esa es una respuesta que yo he encontrado a la pregunta que yo me hago sobre cómo puede ser una música vinculada con el aquí y el ahora. Y de esto de una manera responde y vincula estos proyectos con lo anterior, con esa aproximación que yo tenía del saxofón como un tubo con agujeros. Y la respuesta es algo que el vínculo entre los dos proyectos es una aproximación al saber, al desarrollo del conocimiento que se ha dado a través de un grupo de filósofos que apareció a principios del siglo XX y que fue llamado la corriente de filosofía fenomenológica, que tuvo uno de sus más grandes exponentes a Edmund Husserl y un poco más tarde a Maurice Merleau-Ponty.
Yo no es que soy un predicador de la fenomenología, pero leer a esos filósofos me ha ayudado a prestar atención a esos aspectos perceptivos y más que nada, más que prestar atención a esos aspectos perceptivos, hay un ejercicio permanente que estos filósofos hacen y es el de reconsiderar los hábitos perceptivos y hacer un trabajo de reconsideración que consiste en limpiarse a uno. ¿Limpiarse de qué? Limpiarse de hábitos adquiridos y que uno no ha seleccionado. Ellos lo hacen en el término perceptivo, pero eso se aplica también a los hábitos culturales. Las preguntas que yo me hago sobre por qué aprecio determinada música, por qué me interesa, qué aspecto de mí hace que yo me acerque a esa música y la escuche, también me la tengo que hacer en relación a mi comunidad y también al hecho de que hay personas que van a escuchar un concierto cuando yo toco, que es lo que yo estoy proponiendo a las personas que vienen a escuchar. Yo le voy a estar proponiendo obedecer a una especie de estructura cultural determinada que se alimenta a sí misma y que se revaloriza a sí misma, o voy a intentar hacer que esa persona haga una experiencia de algún tipo. Si yo siento que la persona viene y me observa y es parte de mi entorno cultural y nos estimulamos recíprocamente, está bien, eso está bueno. Pero hay algo que yo tengo que buscar, me parece, y que va más allá de mi propia comunidad y mi propio grupo de origen, y eso es de intentar proponer a la persona que viene a escuchar un concierto hacer una experiencia. Y a veces si yo toco una música contemporánea que fue compuesta en el año 65, esa música va a ser música contemporánea en términos de lenguaje establecido, pero yo no le voy a estar haciendo hacer a la persona que escuche muy probablemente una experiencia de contemporaneidad, por ejemplo, porque en el año 65 ahora pasaron muchas cosas. Puede ser que no, porque la música es eterna también, pero lo que voy es que esa pregunta me la tengo que hacer, porque yo estoy haciendo, no soy un intérprete de músicas del pasado o que intenta alimentar una tradición. Intento hacer una reflexión sobre la contemporaneidad. Y esa reflexión me la tengo que hacer de una manera aguda, de una manera certera y con elementos y con coraje, porque eso es lo que va a determinar que el concierto o el evento del que yo sea parte tenga algún sentido. Y eso vuelve a la primera pregunta que vos me hiciste, y sobre la valoración de lo que escucho. Yo valoro mucho eso. Valoro cuando voy a escuchar a alguien, si siento que, más que me guste a mí, si veo que hay vida de verdad. Si veo que la persona está viva, me está proponiendo a mí una experiencia que no sea solamente la de observarlo. Y concretamente respecto de tu gusto o apreciación del valor de una obra o de una pieza, ¿qué parámetros en vos resuenan, tanto subjetivos como objetivos, con los cuales vos considerás que estás ante... Y llegamos al final de este programa tan especial, de esta cuarta entrega de Radio Ginastera. Estamos con la vicedirectora Romina Suárez. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco qué tuvimos en este programa. Tuvimos la participación de Patricio Palazzo, alumno de la profesora Victoria Lamberti, al maestro Manuel Mazzone y Leandro Barrientos, alumno de él, a Diego Pérez, a Adolfo Suechtin y los alumnos Micaela Gisolfo e Ignacio González, la segunda entrega de la entrevista a Lucio Capese. Agradecemos como siempre a todos los que hacen posible este programa,
Elena Bortiri, Nora Bortiri, Andrea Escobar, Ricardo Jaime, Fabián Ponfil y muchísimas gracias Facundo Coria por tus ideas y aportes. Muy bien. Bueno, y nos despedimos. Por supuesto, agradeciéndoles a todos por escucharnos. Estamos leyendo sus mensajes y sus sugerencias. Así que bueno, nos vamos hasta la próxima entrega de Radio Ginastera. ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos a despedir con Contrabajísimo de Astor Piazzolla. Hasta la próxima.